Personajes de aquí y de allá, conversando temas de tu interés. En Sin Tacones y Sin Vergüenza, nuestros invitados. Nuestra maravillosa invitada del día de hoy se llama Erika Thomas, como lo han visto ustedes en nuestras redes. Ella es psicóloga especialista clínica, es entrenada en análisis aplicado del comportamiento, tiene 5 años de experiencia en intervención en trastornos del neurodesarrollo, estructuró la herramienta psicoeducativa Life Zones para apoyar el desarrollo del lenguaje y los procesos de aprendizaje de los niños dentro del espectro autista. Entonces, ella es nuestra gran invitada al día de hoy. Erika, bienvenida a Sin Tacones y Sin Vergüenza. Gracias por estar hoy acompañándonos aquí a todos nosotros y trayéndonos de tu conocimiento para este programa. Jenny, Carolina, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su invitación. Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. De verdad que sí es un placer para mí. Es algo muy satisfactorio tener la posibilidad de estar en estos espacios compartiendo un tema, como bien lo decías, Jenny, que a todos nos interesa, ¿sí? Un tema que definitivamente todos como sociedad, en el marco de ser incluyentes, de ser empáticos, de ser solidarios, debemos conocer. Claramente, algunos con mayor énfasis que otros, ¿sí? Me refiero a los profesionales que nos dedicamos a la intervención, pero en definitiva debemos saber qué es esto que tanto se habla hoy día, trastorno del espectro autista, ¿no? Así es. Y pues justamente, Erika, yo creo que esa es la pregunta para iniciar. ¿Qué es el trastorno del espectro autista? Bueno, Jenny, trastorno del espectro autista se conceptualiza como un trastorno del neurodesarrollo. Es un trastorno que tiene unos déficits nucleares, o sea, se presenta en el marco del trastorno se presentan unos déficits nucleares y hablamos también de unas características cognitivas. Pero quiero hacer una claridad. Hoy día, en el DSM-5 aparece la entidad diagnóstica como trastorno del espectro autista. En el DSM-4 aparecía como trastorno generalizado del desarrollo, ¿ok? Y bajo esa sombrilla estaba síndrome de Asperger, autismo, trastorno desintegrativo infantil, trastorno generalizado del desarrollo no especificado y síndrome de Rett. Al hacer la revisión al DSM-4 y pasar a ser DSM-5, cambia la categoría diagnóstica a ser trastorno del espectro autista, ¿de acuerdo? Y en el DSM-5, si bien es cierto, se especifican además las comorbilidades, o sea, las condiciones que pueden aparecer también en el cuadro de TEA, se especifican los niveles de funcionalidad o también entendidos como los niveles de, digamos, de compromiso dentro del espectro, ¿sí? Hablamos de espectro porque todos los casos son diferentes. Todos los casos son diferentes y si bien es cierto hay unos déficits que tenemos, de los cuales hablaremos más adelante, no en todos los casos los vamos a encontrar de la misma forma. Por eso hablamos de espectro. Yo siempre digo, el azul es el color que caracteriza el autismo. Entonces digo, es un espectro porque encontramos desde el azul más claro hasta el azul más profundo, pasando por todas las tonalidades de azul, ¿no? Y mira la importancia de esa explicación metafórica que das frente al espectro, porque mucha gente dirá, espectro, ¿cómo así que espectro? ¿Por qué no llamarlo sencillamente trastorno autista? Y date cuenta lo que tú dices, o sea, primero no podemos encasillar a todas las personas que tienen este diagnóstico bajo los mismos parámetros, porque son casos particulares. Ahí me estoy adelantando un poquito, pero son casos particulares y es importante que las personas, el público que nos esté escuchando, lo tenga presente. Y es que cuando se habla trastorno del espectro autista, como tú bien estás explicando, Erika, básicamente se habla de espectros porque hay una variedad, un abanico de posibilidades que permiten que de cierta manera no encasillemos a los niños, y creo que es una oportunidad para empezar también como a quitar diferentes mitos que se vienen presentando respecto a este trastorno. Entonces, desde esa explicación que nos das, que nos acerca frente a este diagnóstico, Erika, ¿cómo podríamos, por ejemplo, empezar
a socializar a las personas con el diagnóstico como para que puedan ellas decir, ok, cuando están hablando del espectro autista están hablando posiblemente de las personas que tienen estas características? Bien, Carolina, mira, cuando les comentaba ahora que dentro del espectro hablamos de unos déficits nucleares, hablamos de dos básicamente, la parte sociocomunicativa y lo relacionado con patrones de tipo comportamental. Cuando hablamos de la parte sociocomunicativa, hablamos de dificultades en la socialización, en la interacción y dificultades en el desarrollo del lenguaje. Y cuando hablamos de la parte comportamental, nos referimos a los patrones estereotipados, conductas muy rígidas, intereses restringidos, etc. ¿Sí? Como bien lo dices, en todos los casos los vamos a encontrar de manera diferente, pero también hay que tener claro que no solamente debemos tener en cuenta los déficits nucleares, sino también las características cognitivas. Yo voy a tomarme unos momentos para leer una frase que encontré en la página de la LICA. La LICA es la Liga Colombiana de Autismo, y me parece una frase excelente que define lo que es el trastorno. Entonces, dice, abro comillas, es importante resaltar que la condición del TEA no puede limitarse a una visión clínica del trastorno o a una forma anómala del desarrollo, sino que por el contrario como una expresión de la diversidad humana, ¿sí? En la cual la persona transita una ruta diferente del proceso de construcción sociocultural. A mí me parece fantástica porque cuando tenemos una familia al frente en un contexto terapéutico y se le da un diagnóstico de autismo, todo se vuelve caótico, porque infortunadamente existen todavía muchos mitos alrededor del autismo. ¿Sí? Muy a pesar de que el 2 de abril, que es el Día Internacional de la Concienciación, hacemos infinidad de campañas, todos los que estamos involucrados con este tema, pero aún existen muchos mitos. Entonces, cuando a una familia, cuando a un padre y a una madre le dicen su hijo está dentro del espectro del autismo, la representación mental que llega es el niño que se agrede, que agrede a otro, que está en su mundo, entre comillas, ¿no? Que muy probablemente tenga un déficit cognitivo, etcétera, etcétera. O sea, es algo que tiene movimientos estereotipados todo el tiempo. Entonces, y si bien es cierto, esto hace parte del cuadro, ¿sí? No en todos los cuadros tiene la misma severidad y no en todos los cuadros puedo encontrar el mismo conjunto. ¿Sí soy clara? Claro. Entonces, cuando aquí se habla de transitar de una forma diferente, por una ruta distinta, yo uso una frase y es que el TEA, dentro de la neurotipicidad, es los que no estamos dentro del espectro, y la neurodiversidad, los que están dentro del espectro, la diferencia es que es un sistema operativo diferente, ¿sí? Obviamente encontramos casos en los cuales hay comorbilidades muy complejas, encontramos comorbilidades, por ejemplo, esquizofrenia, encontramos TEA con epilepsia, encontramos, bueno, muchas comorbilidades, o puede estar solito. Estadísticamente, perdón que te interrumpa, hablando de esas posibles comorbilidades, ¿qué tan común es que se presenten ellas, por ejemplo, en estos diagnósticos? No sabría darte un porcentaje exacto, porque, bueno, conozco varios casos de TEA comórbido con epilepsia, mientras que, por ejemplo, el TEA comórbido con esquizofrenia, que también es una comorbilidad que ha aparecido, no es tan frecuente. Hay una que es muy frecuente y es la comorbilidad con lo que es la desintegración sensorial. Y fíjense que esto es un tema del que poco se habla y poco se conoce. Y es desde allí que se explica, entre otras cosas, la marcada dificultad que tienen la gran mayoría de los niños dentro del espectro frente a las texturas, los sonidos, algunos colores, algunos olores. Entonces, cuando no se conoce que puede existir una comorbilidad con desintegración sensorial, hay muchas cosas que se pasan desapercibido. Por eso yo siempre he dicho que el aporte que hace el terapeuta ocupacional, que específicamente maneja el perfil sensorial,
es fundamental dentro del proceso de intervención. Porque cuando conocemos el perfil sensorial del niño, podemos saber si es hipersensible o hiposensible. Entonces, esto de cuando encontramos en la literatura e incluso en los instrumentos para la valoración, hay preguntas muy puntuales. ¿Reacciona a los ruidos fuertes? ¿Reacciona a las texturas? Bueno, esto tiene que ver con esa parte de integración sensorial, que de manera muy rápida, la desintegración sensorial es que el cerebro no decodifica adecuadamente la información que ingresa por los sentidos, ¿sí? El proceso de ingresar la información por los sentidos es sensación, pero cuando llega al cerebro, el cerebro la interpreta, la decodifica y emite una respuesta de tipo comportamental. Ese proceso de codificación está alterado, por ende, un ejemplo sencillo, o sea, el roce de un saco, por ejemplo, puede experimentarse desde la desintegración como una lija, vamos a pensar, ¿no? Entonces algo más me raspa, claro. Entonces mi cerebro decodifica que me está raspando, por ende, mi respuesta conductual va a ser igualmente errada, claro, porque la forma como se interpretó no fue. Y así está en todos los sentidos. Entonces es muy importante conocer cuáles son las comorbilidades y conocer el perfil de cada niño, conocerlo de manera muy clara para poder hacer una intervención igualmente clara. Nosotros somos de los pocos países que tenemos un protocolo de evaluación, diagnóstico, tratamiento y ruta de atención para los niños dentro del espectro. Este protocolo es del año 2015. Digamos que es un poco, ya deberíamos haberle hecho una revisión, una actualización, pero bueno, igual es el que está en este momento, que rige en este momento. Y pues allí están todos los lineamientos que tienen que ver con la evaluación, con el diagnóstico, cuál es el equipo interdisciplinario, etcétera. Pero es muy importante desmitificar el autismo, porque el autismo no necesariamente es eso. Si hablamos de un nivel bajo de funcionamiento, que ahora vamos a hablar de cómo el DSM-5 establece esos 3 niveles de funcionalidad, pero si hablamos un bajo funcionamiento, ok, estamos probablemente ante esa representación mental que normalmente se da. Pero si hacemos un diagnóstico temprano, que como lo reza la literatura, ya se puede hacer desde los 24 meses en adelante, o sea, estamos hablando 2 años, de manera certera, existe algo que se llama la ventana del autismo. Entonces, si hacemos un diagnóstico temprano y por ende comenzamos una intervención temprana, pues evidentemente vamos a mejorar ese pronóstico, ¿sí? Y vamos a hacer que la evolución clínica sea mucho mejor en ese niño. ¿Ya? Sea favorable para ese niño. Mira que Erika con todo esto que nos está diciendo, creo que se pueden sacar cosas muy importantes, y creo que uno es el tema de que dejemos de estar autodiagnosticando a los niños, ya sea entre la misma familia, o el vecino, el conocido, el abuelo, bueno, en fin, muchas personas, porque creo que con este tema del autismo pasa demasiado. Entonces, debemos acercarnos a un especialista y que sea esa persona especialista quien nos diga definitivamente si hay un tema ahí de autismo o no lo hay. Y 2, lo que nos estabas hablando de poder acercarnos y ver que cada niño es diferente, que no porque a fulano le pasó, porque yo tengo quizás un niño que tiene autismo y entonces el tuyo tiene comportamientos similares, entonces el tuyo también ya es. Debemos siempre acercarnos, y creo que hay que hacer mucho énfasis en eso, porque sí nos pasa mucho, y sobre todo en nuestra sociedad aquí nos la sabemos todas y aquí autodiagnosticamos a diestra y siniestra, y es muy importante acercarnos siempre donde un especialista para eso. Además, Jenny, mira lo que nos habla Erika desde la explicación que nos da frente a la importancia de ser responsables, frente a la importancia de nosotros no solamente no dar diagnósticos a la ligera, sino que tú lo acabas de decir, Erika, ya contamos con un protocolo acá en Colombia, donde tenemos una herramienta que es muy útil, una herramienta con la que no cuentan, Jenny, todos los países, y que permiten que se puedan hacer evaluaciones en momento temprano.
Mira que, por ejemplo, a mí como profesional me sorprendes con ese dato, porque hace unos años, un niño de 2 años, Jenny, no podía ser diagnosticado con ese trastorno, por ejemplo. ¿Y cuántos años se han perdido, por ejemplo, en ese proceso? Ese es el punto ¿Cuántos más tiempos se ha perdido? importante, Carolina. De hecho, en el protocolo dice, hay un instrumento de screening o de cribado que se llama MChat. El MChat es un instrumento muy sencillo de 23 preguntas que está estandarizado a nivel mundial. Y ese instrumento tú lo aplicas para identificar signos de alarma tempranos, no específicamente para TEA, para trastornos del neurodesarrollo. Entonces, y el protocolo dice, dentro del programa de crecimiento y desarrollo, se debe aplicar el MChat. Y no se hace. Y no se hace. ¿Qué pasa? ¿Cuál sería el panorama si tú llegas con tu hijo al programa de crecimiento y desarrollo, ¿verdad? Y le aplican el MChat y en algún momento nos empieza a mostrar signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? El niño no tiene sonrisa social, el niño no establece contacto visual, no responde al llamado, no señala con el dedo, hay un evidente retraso en el desarrollo del lenguaje. Oiga, aquí está pasando algo, derivemos, ¿sí?, al equipo interdisciplinario para que se comience a hacer un proceso de valoración. ¿Por qué es tan insistente la Organización Mundial de la Salud con el proceso de valoración temprano? Porque es que una intervención temprana mejora. Es muy triste ver hoy día, en estos momentos en que se cuenta con esas herramientas, en que se cuenta con muchísima información, ver niños con un compromiso severo. Cuando se puede haber hecho un diagnóstico temprano, una intervención temprana y por ende haber mejorado el pronóstico. Es decir, un diagnóstico no nos va a definir un pronóstico. Cuando hablamos de los niveles de funcionalidad, de lo que nos habla el DSM-5, cuando se hace un diagnóstico se establece el nivel de funcionalidad y ese nivel de funcionalidad en el DSM-5 está dado a partir de esos dos ejes, de esos dos déficits nucleares que les hablaba, ¿correcto? Entonces hablábamos de un déficit sociocomunicativo en la parte de patrones conductuales. Entonces cuando hablamos de un bajo funcionamiento es que en esos déficits, ¿sí?, el niño requiere mucho apoyo. Si hablamos de mediano funcionamiento, no requiere tanto apoyo. Y si hablamos de un alto funcionamiento es que no requiere apoyo. Entonces, lo que antes se llamaba síndrome de Asperger en trastornos generalizados del desarrollo, DSM-4, ahora se llama trastorno del espectro autista de alto funcionamiento. Pues. ¿Sí? Entonces, ahora eso pareciera que cuando yo digo síndrome de Asperger, era una de las cosas que hablábamos anteriormente, Carolina, que yo te decía que es muy importante que toquemos ese tema. Como es síndrome de Asperger, que ya no debemos hablar de eso, sino de TEA de alto funcionamiento, no hay necesidad de que lo tenga en terapia o si va a entrar en terapia, no necesita tanta terapia. Este año, precisamente para la conmemoración del 2 de abril, escuchaba un evento que hacía una neuropediatra y ella hablaba la mala suerte de los niños diagnosticados con TEA de alto funcionamiento. ¿Y por qué ella decía la mala suerte? Porque pasan desapercibidos. Y para decir por qué, porque me parece un dato importantísimo, yo le decía a Carolina en su momento, debemos saber de autismo, ¿sí? Si yo como profesional de la salud trabajo con niños o como docente trabajo con niños, yo debo saber de autismo. O sea, no me exime el que yo no haga un proceso de intervención clínica. Claro. Yo necesito saber de autismo, ¿sí? Entonces, cuando encontramos un niño dentro del espectro de alto funcionamiento, me voy a remitir rápidamente a la historia y voy a hablar de Leo Kanner y de Hans Asperger. Leo Kanner hablaba o describió un grupo de niños con un compromiso importante. Entonces, él describió a aquellos niños que no les interesaba socializar, ¿sí?, que no se acercaban. O sea, había un rechazo total por la socialización, un marcado retraso en el desarrollo del lenguaje, o sea, un cuadro muy complejo. Pero Hans Asperger describe un grupo de niños
en donde él encuentra que sí hay un desarrollo del lenguaje, que además es un lenguaje muy elaborado, ¿sí? Unos intereses particulares, específicos, muy marcados, pero además un interés por socializar. Pero que observa Hans Asperger, que quieren socializar, quieren interactuar, pero no saben cómo. No tienen las habilidades. No tienen las habilidades. Entonces, vamos a lo que les estaba mencionando. Entonces, está este chiquito de alto funcionamiento en el entorno escolar. Y es un niño que muestra claramente que quiere interactuar, pero no sabe cómo. Entonces, él se acerca a sus compañeros, ¿sí? Pero no sabe cómo empezar a interactuar, pero además de no saber cómo interactuar, quiere que lo que se haga sea lo que a él le interesa. Entonces, por ejemplo, le gusta los carros o su interés es el sistema planetario o XY. Entonces, lo que él quiere o lo que pone sobre el juego es su interés. Si los niños no hacen eso, entonces él pierde el interés, ¿sí? De estar con ellos. ¿Hay un desarrollo del lenguaje? Sí, hay un desarrollo del lenguaje, pero además es un lenguaje muy elaborado. Entonces, son aquellos, no todos, quiero hacer claridad, pero fácilmente escucha uno la expresión de habla como si fuera un viejito. Entonces, utilizan palabras muy elaboradas para su edad. Hay otra característica y es que la prosodia, que es la entonación, está alterada. Entonces son entonaciones como si fueran robotizadas o caricaturescas o como si fueran un acento mexicano, ¿ya? Pero además patrones conductuales. Entonces son muy rutinarios, ¿ya? Se molestan fácilmente porque se rompan sus rutinas, tienen una muy baja tolerancia a la frustración. Pero como socializan, ¿sí? Y como no tienen dificultades en el desarrollo del lenguaje, pasan desapercibidos completamente. ¿Qué pasa? Que van perdiendo la posibilidad de recibir una intervención que les ayude porque los déficits no se van a quitar. Es decir, dentro de definir el trastorno del neurodesarrollo que permanece con la persona toda su vida, no es una enfermedad, es una condición, por lo tanto no se cura esa enfermedad. Entonces, estas personas de alto funcionamiento, estos niños, van creciendo, pero van desarrollando, entre comillas, algo que se llaman, y en la literatura así se menciona, muletas sociales. ¿Ya? O sea, eso como que me ayuda a medianamente moverme en un entorno que es muy hostil, porque si vamos a hablar de las características cognitivas, que eso es algo de lo que poco hablamos, una tiene que ver con la teoría de la mente, otra con la débil coherencia central, y otra con la deficiencia en las funciones ejecutivas. Me centro en la teoría de la mente y es esa que hace que yo no te entienda el doble sentido. O sea, todo te lo entiendo literal. Claro. Entonces, imagínate, si yo todo te lo entiendo literal y estoy en un contexto en donde es tan usual hablar con doble sentido, entonces yo quedo como, no entiendo qué pasa, no entiendo cuando me están haciendo, incluso estoy siendo víctima de bullying. Claro. Pero voy aprendiendo a medida que voy creciendo, como me dicen mis pacientes adultos, y yo intento vivir en una sociedad que es muy hostil. Entonces, por eso me parece muy importante hablar sobre los chiquitos de alto funcionamiento, ¿sí? Porque son esos adultos que dicen, yo nunca recibí, en las conferencias donde yo he estado, me dicen, yo creo que soy un TEA de alto funcionamiento, porque me he sentido así, he tenido esto, o incluso me ha pasado, es que vi una serie en Netflix, y yo me identifico con el protagonista de la serie. Entonces empezamos a hacer el proceso y efectivamente. Entonces, sí es muy importante tener claro esos déficits cognitivos y esas características cognitivas, porque indiscutiblemente es un cerebro que procesa la información de manera diferente. Sabes, yo creo que también que pasa y nos pasa mucho en la sociedad, que le tenemos mucho temor a esos temas y muchas veces vemos a los chiquitos con algunas de esas características que uno dice, no creo que eso sea normal dentro del funcionamiento, pero tratamos como de taparlo, o sea, como que no, mi hijo está bien o mi hija está bien, no pasa nada, simplemente, y queremos hacerlo pasar ante la sociedad como una persona normal, por decirlo así, o que no necesita nada, una ayuda especial, por decirlo, y le hacemos un daño grandísimo a estos chiquitos, porque mira tú lo que nos estás diciendo, que el poder tener como ese diagnóstico temprano
más que por encasillarlo dentro de un diagnóstico, es para poderlo ayudar y para que justamente su vida sea mucho más fácil y mucho más sencilla, o sea, es poder entender qué es lo que está pasando en ese niño y asimismo brindarle las herramientas que necesita para el pues, del desarrollo adecuado, creería yo. Además, Jenny, fíjate lo que Erika nos comenta, que es importante resaltarlo, y es que todos entiendan y comprendamos que no estamos hablando de una enfermedad. No. Es decir, no es algo que con X tratamiento se va a pasar. Correcto. Con X situación, con X intervención se va a quitar. Estamos hablando de una condición. Cuando hablamos que una persona que tiene un trastorno de espectro autista tiene una condición, yo creo que es importante justo eso, Erika, el despertar en conciencia como sociedad, el entender que es una condición. Así como cuando hablamos de orientación sexual, de identidad sexual, estamos hablando de que es una condición que puede tener alguien y no que con X medicamento se va a cambiar, se va a modificar. Que hay tratamientos que pueden ayudar a que estas personas desarrollen de manera proporcional ciertas habilidades, por supuesto, como tú nos lo comentabas hace un momento. Pero sí es bonito y es importante que las familias, el entorno de las personas y que en últimas todos nosotros como sociedad comprendamos que son condiciones y que yo creo, Erika, que si nosotros arrancamos desde esa conciencia de que es una condición, que no es una enfermedad, que es algo que no se va a quitar porque es algo que ya se tiene, pero que sí se puede hacer algo para que estas personas quizás tengan una mejor calidad de vida a través de ese acompañamiento que se le da, quizás sí vamos a aportar nosotros ahí como sociedad. Y creo que les hacemos un bien también porque tú decías, llegan a la edad adulta y dicen, yo no me siento tan igual a los demás, me pasan un montón de cosas que no me explico y no me entiendo, y ha vivido toda su vida prácticamente tratando de encajar donde obviamente no lo es. ¿Sabes? Esa es la expresión que con frecuencia te verbalizan. Yo he tratado de encajar, me he sentido siempre el bicho raro, siempre he sentido que no pertenezco a. Pero ustedes ponen sobre la mesa un tema muy importante y es que eso que ustedes están mencionando se convierte en la principal barrera diagnóstica. Y es que como familia, cuando yo empiezo a ver, de hecho, voy a tocar un punto que es muy importante. Cuando nosotros estamos esperando un bebé, ¿sí? Tenemos unas expectativas, tenemos unos sueños. El hecho de decir, bueno, en el Dios que se crea, por favor que venga sano, completico, que no le falte nada, sin ningún tipo de situación, que no vaya a tener nada, ¿verdad? Eso es lo que todos pedimos. Pero además hay unas expectativas. Entonces quiero que sea esto, ay, tan chévere que fuera lo otro, ojalá fuera ingeniero, X, Y, Z. Resulta que nace ese niño. Hay un video muy lindo en YouTube que se llama De la playa a la montaña, ojalá lo puedan ver. Y cuando nace este niño y empezamos a darnos cuenta que algo no funciona bien, ¿sí? Que algo no está dentro de lo normal, porque empezamos a darnos cuenta que el niño no nos está respondiendo al llamado, que no me mira, qué raro porque no habla, o incluso empezó a decir mamá, papá, agua, tete, y de un momento a otro no me volvió a decir nada. ¿Sí? Eso se llama pérdida de habilidades adquiridas. Entonces, por otro lado, cuando yo como papá o como mamá estoy pensando y efectivamente estoy sintiendo que algo no está bien, por otro lado, hay un contexto cercano que me dice, abro comillas, pero usted no se acuerda que yo me demoré también en hablar. Entonces viene un abuelo o una abuela o un tío y dice, no le pare bolas, al niño hay que darle tiempo hasta los 4 años, ¿sí? Entonces, pero además es mi negación como papá y como mamá de pensar que algo suceda, porque ya hoy día tenemos la posibilidad de acceder a mucha información. Entonces los papás cuando ven eso entran a Doctor Google, como le dicen, y dicen, caramba, esto que tiene mi niño probablemente esté dentro del espectro del autismo. No, ni siquiera vuelvo a mirar, no lo quiero mirar. Pero ¿qué pasa? Y ahí sí
hago muchísimo énfasis en algo, Carolina y Andrea, en lo que nosotros en Centro Atelier trabajamos mucho, y es en la psicoeducación a los padres. Porque, ¿qué pasa? En la gran mayoría se da el diagnóstico, ¿sí? Sí, efectivamente su hijo está dentro del espectro del autismo. Y dejo al papá, o dejan al papá y a la mamá con una información que no tienen la más mínima idea de cómo empezar a procesar. Sobre todo porque, como hablábamos antes, todavía existen estos mitos, muchísimos mitos, y como les digo, cuando se le dice autismo, inmediatamente la representación mental es el niño tiene algún problema cognitivo, o el niño no va a poder ser autónomo, independiente, qué va a pasar cuando yo no esté, etcétera, etcétera. Entonces, cuando pongo sobre la mesa este punto tan importante, es porque como profesionales estamos llamados a hacer ese proceso de acompañamiento a los padres. No podemos dar este tipo de información sin por lo menos permitirle al padre que exprese y a la madre que exprese lo que siente, porque ahí se hace un proceso de duelo. Claro. Jenny y Carolina, que tiene un nombre, se llama el duelo al hijo deseado. Entonces, cuando yo doy el diagnóstico a un papá y a una mamá, ellos hacen el duelo, el proceso de duelo, y tiene ese nombre. Pero cuando lo doy en un adulto, quien hace el proceso de duelo es el adulto. Claro. Entonces, sí, como profesional yo acompaño a los padres, porque además, y hay que ponerlo sobre la mesa, desde un tiempo para acá ya se habla de la importancia de descentralizar la terapia, es decir, sacar la terapia del consultorio y llevarla a la casa. La Organización Mundial de la Salud, junto con Autism Speak, tienen un modelo fantástico, infortunadamente no está en nuestro país, en donde capacitan a un grupo de, no sé, educadores, podríamos llamarlo, y ellos van a las familias y capacitan a las familias, y son los padres y las familias quienes hacen el proceso con sus hijos de intervención. Ah, imagínate. Porque los padres son los mejores coterapeutas de sus hijos, ¿sí? Entonces, ellos reciben todo este proceso psicoeducativo y hacen el apoyo. ¿Por qué? Porque la gran dificultad que existe es que no hay profesionales capacitados en el tema, no hay suficientes profesionales. No nos digamos mentiras, no a todos los profesionales les apasiona esto. O sea, dedicarte a trabajar esto es porque realmente te interesa, porque lo amas, porque, bueno, hay una serie de elementos allí muy importantes. Segundo, si hay profesionales, pues están ubicados en las ciudades principales. Entonces, ¿qué pasa con los que están, por ejemplo, en la zona rural? Entonces no pueden acceder. Infortunadamente ese modelo no está en Colombia. Qué bueno sería que así fuera, pero eso no implica que nosotros como profesionales no hagamos esos procesos de psicoeducación y vayamos descentralizando un poco la terapia, sacarla del consultorio para que sean los padres quienes apoyen de manera tan importante el proceso de sus hijos. Erika, justo frente a ese tema que vienes hablando, yo sé que hay muchas personas que están escuchando el programa de diferentes profesiones, muchos padres de familia, muchos miembros de familias que están interesados en conocer un poquito del tema. Hay personas que sé que tienen interés especial con el tema del día de hoy, que están vinculados a instituciones educativas. Y tú dices algo que es cierto, y es que a pesar de que el psicólogo es quien diagnostica y hace el proceso, todos desde nuestros diferentes roles podemos aportar como sociedad. ¿Qué elementos podemos darle a esas personas que en estos momentos nos están escuchando y digan, bueno, ya entendemos por qué se llama espectro autista, ya entendemos por qué tenemos que llamar que es una condición y no una enfermedad, pero no tenemos claro quizás cuáles son esas características, esos parámetros que deben tener las personas para posiblemente tener el diagnóstico? Porque, ojo, los que nos están escuchando no es que van a diagnosticar, porque Jenny lo acaba de decir, no estamos promoviendo el autodiagnóstico, por el contrario, estamos diciendo tratemos de identificar algunos elementos que quizás no sean útiles para acudir a un profesional, quien en últimas va a hacer esto. ¿Qué elementos podemos darle a las personas para que ellos digan, frente a niños o frente a personas adultas que conocen, que
que puede posiblemente estar dentro del trastorno del espectro autista? ¿Qué lineamientos hay? Hablemos así, en ese orden de ideas de signos de alarma, Ajá. Carolina, ¿sí? Los mencionaba hace un momento, cuando tenemos un chiquito que no tiene un contacto visual, Sí. o que tiene un contacto visual evasivo, es ese contacto visual que te hace más o menos esto, como que te mira, pero inmediatamente quita la mirada, no responde al llamado. De ahí que cuando los padres van a consulta dicen, es que yo creo que el niño es sordo, porque lo llamo y no me contesta, no me presta atención, no me voltea a mirar. No responden al llamado, no sigue instrucciones, entonces le doy una instrucción, no me la sigue, ni siquiera me establece una atención de alguna forma, es decir, no necesariamente que me mire, sino que pueda voltearse de alguna manera que me permita saber que hay una atención conjunta con él. Otra cosa bien importante es que haya un retraso en el desarrollo significativo, lo que les mencionaba ahora, ¿no? 2 años, pero el chiquito nada, no dice ninguna palabra, hay que estar alerta. Afortunadamente hay muchos profesionales que dicen, no se preocupe, déjelo hasta los 4 años, porque me lo han referido padres, hasta los 4 años no hay ningún problema, todavía tiene tiempo. No, ya son dentro de los lineamientos que nos da la Organización Mundial de la Salud. Si aparece esto, nosotros tenemos que empezar a sospechar signos de alarma. Que hay movimientos estereotipados también. Pueden ser movimientos muy sutiles. Entonces, hay movimientos estereotipados que son claramente el aleteo, ¿no? Pero hay otros que no son tan claros, pero pueden ser del estilo esto, ¿sí? Y puede ser un aleteo, ¿ya? El caminar en punticas o el dar vueltas, o sea, camina y se pone muy contento o está molesto y empieza a dar vueltas, se golpea. Recordemos lo que les mencionaba ahora de la parte sensorial. Entonces puede reaccionar a texturas, no le gusta sentir la marquilla de las camisetas, de verdad que es un desborde. Entonces la respuesta conductual es muy desbordada, se golpea, se tira al piso cuando le voy a poner las medias, por ejemplo. O prendo la licuadora y el niño se golpea los oídos y se mete debajo de la silla, no la tolera. Todo eso tiene que ver con la parte sensorial, ¿ya? Entonces ahí es cuando empezamos a sospechar de que algo no está dentro de lo normal, ¿sí? O sea, que hay que entrar a hacer un proceso de valoración exhaustivo. El protocolo bien lo indica, no es un solo profesional el que hace el diagnóstico, ¿sí? O sea, el llamado es a que docentes, profesionales de la salud estoy hablando el pediatra, el psicólogo, el fonoaudiólogo, el terapeuta ocupacional, que le llegue el niño y observe, este niño no me está respondiendo de esta manera, no me hace contacto visual, no me está siguiendo la instrucción. Venga, vamos a mirar qué está pasando. El protocolo indica que debe ser un equipo interdisciplinario el que haga el proceso diagnóstico. Lo que tú mencionabas, Jenny, no es tan a la ligera. Hay algo que yo pongo sobre la mesa y lo discutimos mucho en Centro Atelier con nuestro equipo terapéutico y es los niños que nacieron hoy día, si ustedes hacen las cuentas hoy día, empiezan a llegar los niños 2 años y medio, 3. El niño no me establece contacto visual, el niño tiene retraso en el desarrollo del lenguaje, pero yo siempre les hago la invitación a que sea un caso que se mire con ojo de lupa, porque son niños que nacieron en pandemia. Entonces, son niños que sí o sí, de una forma u otra, estuvieron deprivados de estímulo. O sea, estaban en casa, pero papá y mamá, ¿cuál era la realidad nuestra? Entonces, cada uno estaba en el computador porque había que seguir, había que continuar con todo este tema de la virtualidad. Y el sacar al niño, el llevarlo a un parque, así sea en el coche, todo eso son factores que estimulan el desarrollo. Entonces, eso hay que verlo con mucho cuidado, ¿sí? O sea, en definitiva, hay que conocer mucho de esto. Por eso es tan importante, y le decía a Carolina cuando conversamos por primera vez, estos espacios. Porque independientemente, bueno, qué bueno sería, no está dentro del espectro, pero resulta que hay que empezar a hacer un proceso de estimulación temprana ya. Claro. Listo, comencemos a trabajar, ¿ya? Las etiquetas diagnósticas, yo les digo a los padres, miren, no es la etiqueta diagnóstica, ¿sí? Es lo que yo evalúo, ¿sí?
y me muestra, por ejemplo, dentro de los comportamientos excesivos o comportamientos deficientes, qué es lo que tiene que ser objeto de intervención. Pero yo no intervengo la etiqueta diagnóstica. Claro. Y esto siempre se los digo para bajar un poco esa carga emocional, ¿sí?, que genera él, está dentro del espectro del autismo. Es autista, ¿no? Entonces, nosotros no intervenimos la etiqueta diagnóstica, intervenimos esto. Que el niño tenga dificultades en el desarrollo del lenguaje, que no esté siguiendo instrucciones, etcétera, etcétera. Importante, creo yo, ¿no?, que las personas que nos están escuchando en este momento, en vivo o más adelante a través de las diferentes plataformas de audio, quizás tengan un poco más de herramientas, Erika, desde lo que nos acabas de dar, porque definitivamente nos damos cuenta de que no es una ni dos condiciones o dos elementos. Es una serie de situaciones que hay que prestarle atención y hay que tratar de identificar. Y mira qué importante es tener en cuenta el protocolo que está estipulado, porque como tú dices, es cierto, o sea, ¿cuántos profesionales, cuántas personas están alrededor de un niño en su proceso de crecimiento, en su proceso de desarrollo? Y de alguna manera casi que no le prestan atención a esos desapercibidos temas. Completamente, ¿cierto? Y mira que no es ni siquiera porque no sea obvio, sino porque consideran que quizás no es sujeto de trabajo. Exacto. Y entonces no hacen nada frente a eso. Y acá yo creo que es importante hacer un llamado a todos los profesionales que están trabajando de manera activa con niños, y también obviamente las familias, y es que, ojo, puede que yo no sea experta en trastorno del espectro autista, porque muchos dirán, no, es que a mí me daría miedo dar un diagnóstico. Les acabamos de decir, o sea, ustedes no van a diagnosticar, pero sí asumamos la responsabilidad social de orientar a esa persona. Justo hace un momento estaban preguntando que si por favor se podía recomendar una institución en Ibagué que sea especialista en autismo. Tiene una super asistente por acá, Erika. Isabela. Creo que es una paciente y hija orgullosa, dice Isabela. Sí, es mi hija. Ah, es tu hija. Claro, Isabela Aldana Tomás. Ella de una vez envió la información. Ya envió la información, ahí la tienen ahí en los comentarios de Facebook Live. Para las personas que no están viendo Facebook, sino que nos están escuchando a través de El Anzuelo Medios, les comentamos, se llama Centro Atelier, es donde está el grupo de especialistas de intervención integral en la población dentro del espectro autista. El número de contacto es 313-577-2437. Entonces, pueden buscarlo en el Facebook Live que hay en los comentarios. Nuestra página web, si quieren, www.centroatelier. www.centroatelier.com. Listo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque a veces las personas dicen, es que acá con el perdón de los médicos, de los pediatras, de los enfermeros y hasta de los profesores, dicen, no, pero es que yo no sé del tema y yo no quiero correr el riesgo. Listo, no corre el riesgo. Pero envíe a la familia a un centro que sea experto. Por ejemplo, en el tema, si tienen un psicólogo en la institución, pues primero con psicología y ya esa psicóloga también que haga como ese camino, si es que ella no sabe y no es experta también en el tema, que haga ese camino. Exacto. Pero que definitivamente sí, yo creo que es eso, es tomar conciencia de que sí debemos guiarlos adecuadamente, porque sí es muy triste, ¿verdad?, ver niños, como lo decíamos ahora, tratando de encajar en un mundo y los papás haciendo de todo, básicamente hasta maromas, para tratar de hacerlos parecer normales, por decirlo así, de que ellos encajen y hagan todo lo que hacen los otros niños, cuando es algo que se sale de la naturaleza de ellos. O sea, no es que ellos quieran ser así, no es que ellos decidan ser así, sino lo que tú decías, a veces solamente con el roce de una tela, de cualquier cosa, un ruido, son cosas que se salen de las manos de ellos y lo que vamos a poder mejorarle su calidad de vida, llevándolos al especialista y tratando ese trastorno de la manera adecuada, pues va a ser mucho más beneficioso para ellos. Y además, Jenny, que cuando ya se tienen en cuenta estos conceptos que nos ha dado Erika,
tan generosamente durante este episodio, ya entendemos que no es que los niños tengan que ajustarse a nosotros. Nosotros también tenemos que aceptar y reconocer que hay una condición particular y que tenemos que ser parte de ella, ¿sí? Porque a veces... Que tenemos la responsabilidad. A veces, Erika, a veces nosotros queremos es que el otro cambie, que el otro se ajuste, porque es que, entre comillas, lo normal es esto, y es justo lo que hemos venido hablando. Si estamos hablando de una condición, no es que la otra persona, el niño, el adulto, se tenga que ajustar a mí. Es que yo soy el que me tengo que ajustar a su realidad. Exacto. Soy el que debo aprender. Soy el que también debo asumir ciertas habilidades y estrategias para ayudarlo en su proceso. Entonces creo que también eso es muy importante y gratificante. Yo tengo una pregunta, Erika, antes de que se acabe el programa, porque si te das cuenta acá se pasa volando. Eso estoy viendo. Hay instituciones, por ejemplo, en Ibagué, instituciones educativas que cuenten con personal que tenga, por ejemplo, el conocimiento en personas con trastorno del espectro autista, por ejemplo. Esa pregunta, Carolina, yo te decía ahora antes del programa, Colombia, en nuestro país hay muchas leyes, hay muchos decretos, hay muchos protocolos, y en el papel tú los lees fantásticos, que si se llevaran a cabo, pues la historia sería diferente. En términos de inclusión, ¿sí? Existe el decreto 1421, que es el que habla de toda la parte de inclusión. Hoy día yo no tengo por qué ingresar a mi hijo a una institución especial, tiene que ingresar a una institución regular y recibir una educación en una institución regular. Y es obligatoriedad de la institución, tanto pública o privada, saber de ello. ¿Y eso qué implica? Que si a mi institución ingresa un niño con necesidades especiales de educación, puede ser un niño dentro del espectro del autismo, un niño con síndrome de Down, un niño con parálisis cerebral, pues yo tengo que saber. No estamos hablando de dominar el tema, ¿sí? Pero yo necesito tener saber, elementos, claro, porque básicos. Es que yo tengo que hacerle como docente a un niño con necesidades especiales que ingresa a mi institución, yo debo hacerle algo que se llama un PIAR. El PIAR es el plan individual de ajustes razonables. Entonces, si vamos a hablar de inclusión en TEA, bueno, la inclusión en TEA tiene unas características particulares y debemos saber cómo hacer inclusión en TEA, ¿ves? Infortunadamente, no hay muchas instituciones. Y por eso te lo hacía. Podría decirte sí, mira, esta puede ser o no. Nosotros hemos adelantado un trabajo muy interesante. También tengo que decirte que hay muchas instituciones que han venido interesándose por capacitar a sus docentes, porque familia, docentes, terapeutas, somos los actores principales en el proceso del niño. Y tú decías algo muy importante, Carolina. Eso es lo que nos hace más empáticos, más solidarios y más incluyentes, que es lo que yo siempre digo, ¿ya? Una mamá, y es una situación que refieren mucho, está en un centro comercial, el niño va aparentemente tranquilo y de la nada se desborda conductualmente. Ahí pudo haber pasado algo, una saturación de estímulos. Estamos en un centro comercial, estímulos visuales, estímulos auditivos, todos los que tú quieras, mejor dicho, el caldo de cultivo perfecto para una alteración conductual. El niño hace una alteración conductual muy desbordada. ¿Qué recibe la mamá? El niño, ¿cómo se dice? El rechazo. El niño tan malcriado, pero corríjalo, pero hágale esto, no sé qué. Y una mamá, además del dolor tan infinito angustiada, que siente, también, porque su hijo está en una alteración conductual, porque es muy, muy, muy desbordada, es tener que lidiar con los comentarios, con las miradas. Entonces, si la mamá de pronto dice es que mi niño es autista, entonces no, fácilmente alguien se voltea y le dice, pero no se le nota, es que el autismo no se nota. Entonces, como no se nota, yo no hago algo, ¿sí soy clara? Sí. Entonces, como sociedad, sí, indiscutiblemente tenemos que reconocer el autismo como una condición, ¿sí? Como eso, como una condición, ¿verdad? Es una forma
de procesar la información de manera diferente. Esa es la neurodiversidad de la que hablamos cuando hablamos de autismo. Es una forma de procesar la información diferente. ¿Sí? Qué bonito cerrar con esa frase. Y digo cerrar porque ya se nos acabó el tiempo, son las 6:02 ya de la tarde acá en Colombia. Pero Erika, nos has dado unas explicaciones maravillosas, de verdad. Yo creo que quienes hemos estado aquí atentos y quienes han estado ahí escuchándonos y viéndonos, hemos aprendido un montón. Tanto así que yo sé que esto perfectamente se nos va para un segundo programa y así lo hemos acordado ya con Erika, o sea que quienes están ahí dicen, no, aquí faltó por hablar, todavía tengo preguntas por hacer, de pronto no se atrevieron a hacerlas hoy, pero no se preocupen que vamos a tener a Erika, ya estaremos contándoles también en qué fecha, pero muchísimas gracias, de verdad, yo aprendí un montón porque muchas veces, y yo insisto mucho con esto acá en el programa, y es que siempre creemos que sabemos de todo, siempre creemos que sabemos y realmente la información no es tan veraz y caemos quizás muchas veces en etiquetar erróneamente y quizás en juzgar. ¿Cuántas veces como sociedad? En señalar. Mira que con el último ejemplo que nos da Erika en este episodio donde nos dice cuántas veces hay un niño gritando, yo soy una, y tengo que reconocerlo. Veo un niño así gritando y yo miro a la mamá como que venga, hágale algo. Y ahí me aculpo y es un llamado de verdad para todos los que en algún momento lo hemos hecho, porque acá en Sin Tacones y Sinvergüenza, ¿cuántas veces no hemos hablado de la importancia de no caer justo en eso, en el juicio, en el señalamiento, cuando desconocemos qué hay detrás de? Y yo creo que también es sensato reconocer cuando uno también ha caído como en este tipo de prácticas y de juicios, porque en últimas es mostrarnos como lo que es nuestra sociedad, ¿sí? Claro, como lo que es el primer paso que hay que y es dar, la oportunidad, Carolina, claro. exacto, y es la oportunidad para que todos desde cualquier ámbito, desde cualquier espacio, nos demos también la opción de dejar de señalar, de juzgar porque no sabemos qué hay detrás de. Entonces, Erika, quedamos acá. Créeme que si el programa fuera más largo, estaríamos todavía hablando acá las tres, además que las tres se nos facilita el tema de estar hablando. Entonces, de verdad que un gusto, un placer tenerte. Es la primera vez que hablamos de trastorno del espectro autista. Creo, sin temor a equivocarme, que dentro de los temas que se manejan desde psicología, es de los temas a los que la mayoría de profesionales quizás más le temen por la profundidad que requiere, y como tú dices, realmente los que trabajan el tema es porque además de que están apasionados, están súper comprometidos. Entonces, con esto, nos sobra decirle a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, acá nos dice, mira, Patricia nos escribió, bueno, que muchas gracias, doctora, por guiar a los padres y a los niños que están viviendo estas condiciones. Y por acá nos escribían en un colegio que dice, el Colegio Niño Jesús de Praga es uno de los únicos que maneja la inclusión en la ciudad de Ibagué, nos escribe Alejandra. Es buen dato, es un buen dato y hay que darlo. Pero sí, Erika, mil gracias, se nos acabó el tiempo. Con muchísimo gusto, mil gracias a ustedes. Qué bueno que podamos hacer esto en una próxima oportunidad y continuar. De verdad que estos son los espacios que se deben dar para hacer concienciación del autismo. Mil gracias y bueno. No, es un gusto. Acá la invitación, Jenny, antes de cerrar, es todas las personas que escucharon. Una buena herramienta que podemos hacer es compartir, por ejemplo, el podcast, compartir este enlace como tal de Facebook. Los contactos de Erika quedan ahí. Eso iba a decir, quedaron ahí en el chat. Ahorita terminamos el live, pero ahí queda todo escrito. Sin embargo, en nuestras redes ella está etiquetada también, o sea que también por ahí la pueden contactar, no hay problema. Y si no, nos escriben al interno y con mucho gusto también les pasamos los datos. Es la oportunidad de fomentar educación. Entonces, vamos hacia eso. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy con nosotros.
a los que también tienen esa decisión y ese compromiso de aprender sobre diferentes temas a través de expertos. Nada, Jenny. A los padres que pierdan el temor, yo diría, que pierdan el temor, Sí, porque sí, yo sí. creo que en parte es mucho temor lo que ellos sienten. Entonces, por favor, pierdan el temor, porque siempre va a ser para el beneficio de esos niños que necesitan esa ayuda especial, porque no es porque sea diferente, sino porque requiere algo diferente a lo que los demás normalmente se les da, por decirlo así. Entonces, mil gracias, no es más. Nos vemos y nos escuchamos de nuevo dentro de 8 días. Un abrazo gigante a todos los que están ahí escribiendo, Alina, Rocío, Joja. Bueno, todos, muchísimas gracias por estar siempre conectados aquí con Sin Tacones y Sinvergüenza. Ya saben que estamos todos los jueves a las 5 de la tarde, hora Colombia. Un abrazo gigante para todos. Chao. Chao. I feel like a woman. Sin Tacones y Sinvergüenza, un espacio para ti. No te lo pierdas, todos los jueves a las 5 de la tarde. Sin Tacones y Sinvergüenza. I feel